Les invito a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El mensaje de hoy, que va a ser en serie porque está muy interesante este tema. Y hubiera querido compartirlo el domingo cuando estén más hermanos. Pero bueno, para el domingo hay otro. Gloria a Dios. Para el domingo me adelanto. ¿Se acuerdan que hace 3 domingos les compartí el tema abriendo los ojos espirituales? Basado en la obra que Dios hizo en el criado de Eliseo. Pues ese tema es una serie. Vamos a seguirle este domingo, primero Dios, si no Dios nos da licencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hoy aquí vamos a comenzar otra serie. Y está la base bíblica en Hechos 18, 24 al 26. Y dice así: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Priscila y Aquila. Pareciera que son 2 mujeres, ¿verdad? Pero no. La primera es la esposa y Aquila es su esposo. Ok. ¿Pueden tomar asiento? Les mandamos muy cariñoso saludo a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales en este momento. Y un abrazo a la distancia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hoy no estoy triste porque ya me lo esperaba. Yeah. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos contentos, felices. Amén. Les digo, este tema es muy importante. Y ahí le va el tema. El tema es de esta serie: un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Repítalo por favor, léalo. Está en las pantallas. Léalo por favor. 3 veces. Enseñable. Espíritu enseñable. A ver, les pregunto, ¿dónde pueden encontrar el tema en este pasaje que hemos tomado? ¿Qué tiene que ver este pasaje con el tema? ¿O el tema con este pasaje? Bueno, le voy a leer yo lo último. Ahí está, para que usted vea. Y comenzó a hablar con denuedo. Está hablando de Apolos, que era un joven, con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, es decir, Priscila y Aquila estaban en esa sinagoga. Ellos eran cristianos
colaboradores del apóstol Pablo. Parte del ministerio del apóstol Pablo era este matrimonio. Este matrimonio estaba bien instruido en las doctrinas del evangelio y le oyeron con atención, pero cuando terminó de predicar, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ya encontró dónde está el tema? ¿Verdad que sí? Amén. Este tema es muy interesante. Digo yo, mejor fuera el domingo. Pero como era un joven, Apolos, era un joven predicador que comenzaba a predicar. Un espíritu enseñable. Les voy a leer algunas reflexiones célebres sobre el aprendizaje. La primera dice: si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, entonces nadie te puede parar. La otra: ser ignorante no es una vergüenza tan grande como no estar dispuesto a aprender. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Benjamin Franklin. Otra: cualquiera que para de aprender se hace viejo. Tanto si tiene 20 como 80 años. Pero cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. ¿Quién dijo eso? Henry Ford. Y la última: hay muchísimas frases célebres acerca del aprendizaje. La última: el primer paso hacia el conocimiento es saber y aceptar que eres ignorante. A veces yo he dicho así, predicando, que somos ignorantes. Y yo miro la reacción de la gente se enoja. Ni el más sabio del mundo lo sabe todo. Puede saber muchísimas cosas el más sabio del mundo, pero a lo mejor no sabe sacar sangre. A lo mejor no sabe poner anestesia para los pacientes. ¿No es cierto? Entonces, ¿lo sabe todo? No. Entonces, ¿somos ignorantes? Sí. Claro que uno más que otro, ¿verdad? Porque unos se queman las pestañas. A algunos les gusta la lectura. Es admirable que hay personas que no pierden el tiempo. Si van a viajar, van en avión, yo los miro. No llevan teléfono, no llevan tablet, no llevan esas cosas. Llevan libros. Y se avientan todo el viaje leyendo y leyendo y leyendo. Digo, wow. Pero muchos de nosotros invertimos mal el tiempo viendo novelas.
La vida, hermanos, es una escuela en la que día a día aprendemos lo necesario para alcanzar el propósito de Dios, porque Dios nos creó con un propósito. El joven evangelista Apolos estaba dispuesto a aprender más acerca de las doctrinas del evangelio, y eso es digno de imitar. Ya lo vamos a ver. Vamos a decir, sí, es verdad. En este mensaje vamos a reflexionar sobre las características de este joven llamado Apolos, evangelista joven. Pero primero, como vimos desde el versículo 24, aquí vemos quién era Apolos. ¿Quién era Apolos? Dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Apolos, natural de Alejandría, era un judío, como dice aquí, nacido en Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? Era una ciudad de Egipto que fue fundada usted debe de comprender y saber y recordar que antes las ciudades se les ponía el nombre en honor a algún libertador, a algún personaje que trabajó por ese pueblo, y aunque se llamaba ese pueblo de otra manera, si alguien fue influyente para ese pueblo, entonces le pusieron los nombres a los pueblos, a las ciudades, en honor a ese personaje. Alejandría viene de que fue fundada por Alejandro el Magno, el líder y conquistador famoso griego. De ahí viene el nombre de Alejandría. Alejandría era la segunda ciudad en rango en el Imperio Romano y tenía la distinción de ser centro de sabiduría. Esto ayuda para que usted vea, de qué estamos hablando al hablar de Apolos. Vea bien, era de Alejandría. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que Alejandría era la segunda ciudad en rango en el Imperio Romano y tenía la distinción, se distinguía por ser un centro de sabiduría. Aquí los estudiantes recibían una acabada educación. Era como obligación, no podían iniciar y quedarse a media, tenían que terminar. Alejandría tenía una universidad famosa y también una biblioteca famosa, de las mejores de aquella época. Fue allí donde se completó, fíjese qué maravilloso, qué dato, interesante, de Alejandría, como era centro de educados, de cabezas. Pues mire qué bonito dato que le voy a dar. Es allí donde se completó la famosa Biblia llamada la Septuaginta. La Septuaginta en 132 antes de Cristo. ¿Qué era esa Biblia? La traducción, la Septuaginta, era la traducción de las escrituras del idioma original al griego. Esa fue la Biblia que empezaron a usar los apóstoles. Alabado sea el Señor. Porque no había Biblia cuando ellos empezaron a predicar. Pues se basaban de esta Biblia que fue completada precisamente en Alejandría, 132 antes de Cristo. Alabado sea el Señor. Esto era importante para que usted vea de qué estamos hablando al hablar de Apolos. Apolos, un joven predicador, un joven evangelista. ¿Dónde están los jóvenes? No, ¿dónde están los jóvenes?
Y aquí en el pasaje que hemos tomado, si usted se fijó, el escritor a los Hechos, que es Lucas, que también era doctor, gloria a Dios, ajá, aleluya. Lucas hace una descripción de Apolos y vea usted todo lo que dice Lucas de él. ¿Quién era él? ¿Cómo era él? Alabado sea el Señor. Y aquí tenemos las características y comienza con que Lucas dice que era elocuente. O sea que, además de ser un excelente orador, que yo como admiro a los que tienen ese talento de la oratoria y además pulen ese talento. Es una chulada oír hablar a esa clase de gente, porque ellos no tienen que estar leyendo nada, se mueven y y camina. El que sabe oratoria se mueve por todo esto y camina por allá y les va diciendo todas las divisiones de la predicación y las aplicaciones y guau, 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 dice uno. Solamente ellos que tienen ese talento. Además de que era un excelente orador, era un experto en la lectura, en la interpretación de los escritos del Antiguo Testamento. De eso era experto él. Elocuente. La palabra aquí elocuente abarca excelente orador y además, lo más importante, conocedor de las Escrituras. Y como le ayudaba ese talento, pues enseñaba el Antiguo Testamento sin ninguna interrupción. Wow. Por eso sigue diciendo Lucas, poderoso en las Escrituras, porque había sido educado, había asistido a las escuelas judías y griegas de Alejandría y obviamente conocía la literatura de ambas culturas, conocía muy bien la biblioteca hebrea y era capaz de usar sus habilidades y a enseñar todo lo aprendido con todo el talento que tenía para hablar. Hay una frase que usamos nosotros en lenguaje común y decimos, sí tenía verbo. ¿Verdad? Verbo le llamamos al que sabe hablar bien. Y por eso dice Lucas en el 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se imagina usted? Aunque solo conocía eso. Aún así se convirtió en un tremendo evangelista y a la gente le encantaba escuchar a este joven, pues tenía esos talentos. Aunque hasta ahí llegaba nada más, de ahí para allá, de la historia más importante no la sabía. ¿Cómo sería la conversión de Apolos? ¿Cómo había aprendido Apolos? Bueno, lo vimos aquí en el estudio de Hechos, en la escuela dominical, lo comentamos acá, que posiblemente fue convertido al evangelio por medio de los judíos helenistas. Helenistas quiere decir que judíos que salieron en la diáspora y ahora viven en otros lugares, en otras regiones, en otros países, y como en ese entonces el idioma que predominaba era el griego,
pues los judíos tenían que aprender griego a donde se iban, porque el idioma general de las naciones era el griego. Por eso se le llama helenistas a los judíos que salieron de la diáspora y vivían en otras regiones, pero que obligadamente tenían que aprender el griego. Hablaban griego. Entonces puede ser, se cree que por medio de esos judíos que llegaron a celebrar la fiesta de la Pascua y del Pentecostés a Jerusalén, porque ellos cada año venían a celebrar esa fiesta, y el Señor tenía un plan para ellos de alcanzar por lo menos a 3,000 de ellos el día del Pentecostés. De esos 3,000 que aceptaron a Jesús ese día, habían muchos helenistas y regresaron a sus tierras porque ya se habían establecido en otros países, y pues entonces regresaron seguramente algunos de Alejandría para Alejandría, y allá empezaron a predicar a Cristo, a predicar el evangelio, y allá Apolo se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Tenemos una base que es Hechos 2:10. Nos da un ejemplo de esto. Que después del Pentecostés, o en el Pentecostés, habían judíos de Egipto que volvieron a su patria con el evangelio, habiendo ya aceptado a Cristo por la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Y dice Lucas, sigue diciendo Lucas, y siendo de espíritu fervoroso. Esta frase significa que él tenía otra particularidad que contagiaba a cualquiera. No era de los predicadores que hacemos dormir a la gente. Porque hay dos tipos de predicadores. Un tipo de predicadores es el tipo académico. Y el otro tipo es el tipo explosivo, expositivo. Ese tipo era este hombre, y aparte tenía el talento de orador. Imagínese usted. Los que tienen el tipo de predicador, pues ya son así, ya somos así. Ellos no se mueven del mismo lugar y hablan despacito, y corren el peligro que la gente hasta se les duerme. No así un predicador como este, que se mueve por todos lados, salta y grita y... No, hombre, tiene a la gente despierta. Espíritu fervoroso. Predicaba con un entusiasmo tremendo para compartirle a los judíos lo que él sabía. ¿Y qué es lo que él sabía? Nos da el dato Lucas, sabía hasta Juan. Y sigue diciendo Lucas, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hablaba y enseñaba con exactitud y con precisión, con bases bíblicas. Entonces él sabía y era capaz de enseñar correctamente, con toda claridad, hasta lo que las profecías del Antiguo Testamento decían acerca del Mesías que vendría para salvar a su pueblo. Pero ya acerca de la obra de Cristo, las manifestaciones de Cristo y la venida del Espíritu Santo, que esa era la clave para usar Dios a sus discípulos,
No podían salir y hacer una obra eficaz sin antes haber sido llenos del Espíritu Santo. Como usted ha de recordar, en Hechos 1:8 le dijo, porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces, ya llenos con el Espíritu Santo, les quiere decir, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todas partes de la tierra. Se nota de que él no sabía nada de eso porque vivía por aquellas regiones donde Pablo llegó después a predicar el evangelio y ya habían convertidos, ya había iglesia. Y en la primera presentación que Pablo tuvo les preguntó y les dijo, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿what? ¿Se come o qué? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído esa palabra del Espíritu Santo. Pues parte de ese grupo era Apolos. ¿Va conmigo? Vamos en la historia. Pero lo que nos dice Lucas, la información que nos da de Apolos, joven predicador, es muy, pero muy interesante, porque tiene tantas características. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer el pasaje? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahí viene ya las características. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, instruido, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Póngale, vaya enumerando cuántas cosas buenas van de él. Hablaba con denuedo en la sinagoga. Y lo más interesante es que eso es lo principal de este mensaje. Estuvo dispuesto a escuchar a Priscila y Aquila con humildad para ser enseñado por ellos. Esta es la parte importante del mensaje. Ahora, dicho esto, quiero que me presten atención. ¿Me escuchan? ¿No creen ustedes que con toda esta descripción de Lucas acerca de este joven predicador, no creen que sería muy difícil de convencer o hacer cambiar de parecer a alguien con todas estas características? Sin embargo, este joven predicador era noble, humilde y recibió la instrucción con toda solicitud y agrado de parte de este matrimonio. La última frase nos dice el versículo 25, aunque solamente conocí el bautismo de Juan,
El hecho de que solo conocía el bautismo de Juan indica que Apolos pudo haber sido discípulo de Juan y habría recibido el bautismo de Juan. Eso quiere decir que él era un discípulo de Juan, pero no estuvo completamente al día en el ministerio de Jesús, que incluía su vida, su muerte, su resurrección, junto con la gran comisión a los apóstoles de ir y predicar el evangelio, y que había un nuevo bautismo, bautizándolos, dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él había experimentado un bautismo, pero el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué le faltaba a Apolos? Era saber que las profecías, tanto de las del Antiguo Testamento como también las de Juan mismo, ya se habían cumplido. Que Jesús ya había venido, que Jesús ya había sido crucificado, que Jesús ya había dado su vida por los pecadores, que Jesús ya había muerto, que Jesús había ido a la sepultura, pero que no se quedó allí, sino que resucitó. Alabado sea el Señor. Y ese era el mensaje poderoso de los apóstoles. Eso es lo que le daba el poder para predicar a ellos: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero Apolos tenía la particularidad, además de las características que menciona Lucas, de ser enseñable. Por eso el tema. ¿Cuál es el tema? Pongámoslo por favor, el tema, para que lo volvamos a decir. Ahora permítame compartirles con la pregunta: ¿qué nos dice la Biblia con respecto al contexto de ser enseñable o estar abiertos para aprender? ¿Qué nos dice la Biblia? Solamente 2 versículos, pero son claves. Proverbios 9:9 dice: educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. En otras palabras, estás diciendo: ¿has visto a algún hombre que se cree que sabe mucho? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Verdad que hemos visto? O hasta a lo mejor conocemos. Y dice: bueno, no te preocupes, más esperanza hay para el necio que para él. Y el versículo 26 dice el hermano Lucas: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese, comenzó a hablar con claridad, comenzó a hablar con entusiasmo, comenzó a hablar con mucha sabiduría y conocimiento acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, es decir, ellos estaban ahí en la sinagoga, porque ya dije, eran
colaboradores del apóstol Pablo, grandes colaboradores y siervos muy útiles para el ministerio del apóstol Pablo. Entonces estaban ahí con propósito. Es que llega este joven predicador que comenzaba en el camino, muy entusiasta, muy sabio, hablar con denuedo, con toda libertad, con mucha sabiduría, y ellos poniéndole atención ahí. Al escucharlo, ellos se dieron cuenta que él todavía no había escuchado el resto de la historia, la parte más importante de todo. Aunque se miraba que era un hombre que creía, convencido, fervientemente, creía en las profecías de las Escrituras, creía en la venida del Mesías, que era para establecer su reino aquí en la tierra, pero su reino espiritual. Pero se dieron cuenta que le faltaba la parte más importante. Y mire qué interesante, después de escucharlo, ya me imagino qué alegría. Wow, hermano Apolo, qué predicación nos ha dado hoy, con tanta sabiduría que ha hablado usted. Qué clase de hombre es usted para expresar la palabra, para compartir la palabra. Me imagino la gente, pues la gente terminando el culto, el servicio, terminando la predicación. Pero este matrimonio lo observaron muy bien y le tomaron aparte. Después de tanto saludo, después de tanto elogio de la gente, le dijeron: hermano Apolo, ¿podríamos platicar con usted un rato? Alabado sea el Señor. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, le contaron el resto de en la que él posiblemente se notó que en su exposición llegaba hasta cierto punto, porque de ahí para allá él no sabía. Así que para eso lo llamaron aparte, para tener una plática. Y es que hay otra pregunta, algo para reflexionar. Quiero que seamos honestos. Usted no responda, sino usted mismo responda. ¿Cuál sería la reacción suya y mía después de predicar y haber recibido elogios de tanta gente? Porque ya vimos que tenía muchas características, cualidades. Después de predicar, recibir tantos elogios y creer que se había echado un tremendo mensaje, ahora una pareja, un matrimonio, unos dos hermanos lo llaman aparte para decirle que le falta. ¿Cómo reaccionaría usted y yo? Por eso les dije, este tema es muy importante, pero muy importante. ¿Está conmigo, hermano? O sea, ya vimos las cualidades que describe Lucas de él. No son mentiras. Las lleva dentro de él.
corre en su vida, en su sangre, en él. Este es un joven muy particular, no es cualquier joven. Ya les dije, solo escuchar a alguien que tenga el talento de la oratoria y que se prepara y pule ese talento, no, hombre, puede pasar horas y horas uno escuchando esa clase de gente. Y ahora los hermanitos le dicen, así, ¿verdad? Venga para acá, hermano Apolo. ¿Ah? Venga para acá. ¿Cómo reaccionaría usted? Y yo, pero por lo que veo, por lo que nos muestra la escritura, Apolos no reaccionó diciendo, a todos les gustó la predicación. Qué raro que estos hermanitos no les gustó y me llaman para reprocharme algo. Y yo, si en lo que iban para alguna sala, ya iba predispuesto con el machete desenvainado a defenderse. Pero no fue así. Por lo que vemos acá, yo me imagino que Apolo, cuando el matrimonio le dijo, venga para acá, hermano Apolo, necesitamos hablar con usted porque lo hemos escuchado en su exposición y usted necesita ser corregido en varias cosas que habló. Yo lo que veo como respondió Apolo fue, claro que sí, hermanos, con mucho gusto los escucho. ¿Cuál es el tema? Y aquellos que se dejan enseñar, conocen su necesidad de crecer y saben que siempre pueden aprender, aunque sea algo de los demás. Este joven tenía la particularidad, y esto es lo más especial, además de todas las demás características, de dejarse enseñar. De dejarse enseñar. Dije, tenía la particularidad de dejarse enseñar. Lo contrario a muchos de nosotros, que en vez de decir la particularidad, tenemos que decir, tenemos el denominador común. Y es ponernos a la defensiva. ¿Verdad? No hay amén, pero eso es así, tristemente. Esto porque la realidad natural a la corrección en lo natural es ponernos a la defensiva. Pero como somos cristianos, somos hijos de Dios y conocemos la escritura, que la escritura nos condena a esa actitud, entonces deberíamos de ser diferentes. O sea, dentro de la natural, lo natural es ponernos a la defensiva. Pero eso no es lo que la Biblia dice.
Al contrario, como hijos de Dios, deberíamos de agradecer, en vez de enojarnos, de agradecer la corrección y a tratar de crecer por ella. Alabado sea el Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 15:32. 15:32. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. Wow. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Esta es versión palabra de Dios para todos. Bendito el Señor. Y termino, porque como lo vamos a llevar en serie, para que usted diga, ese es mi pastor. Y estoy viendo el reloj. Póngase de pie. Esta particularidad de ser enseñable, y eso es lo que va a quedar conectado para la próxima predicación. Un espíritu enseñable solamente se logra siendo humilde. Pongámonos a pensar. Creyéndome yo que soy un tremendo predicador, un gran maestro, elocuente, con todos los dones y talentos, y que alguien me diga, venga, vamos a hablar. ¿Cómo reacciona usted? Siendo así, pues, de ese tamaño de Apolo. Con que así como somos reaccionamos mal. Así que piensen en eso. ¿Qué tanto de humildad tengo? ¿De verdad he dejado que el Espíritu de Dios obre en mi vida? Y en los momentos como estos yo pueda demostrar que el Espíritu de Dios vive en mí y que me ha llenado con sus frutos. Alabado sea el Señor. ¿O todavía reacciono carnalmente? ¿O todavía reacciono a la defensiva? ¿O todavía reacciono diciendo, ¿y este qué se cree para quererme enseñar a mí? Ahí lo dejo para que hagamos la oración. Va a continuar y esto va a estar bueno. Alabado sea el Señor, buen Dios y Padre. Oh Señor, maravilloso eres. Qué rica es tu palabra. Hoy no te decimos, oh, qué dura es tu palabra. No, qué rica tu palabra, Señor. Porque ella nos instruye, Señor, y nos instruye a fin de que podamos darle lugar al ser convencidos por la verdad que es ella, a que seamos transformados, Señor. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Gracias te damos por estos siervos, Señor, que se entregaron a ti, que dieron su corazón, su vida para servirte y que nos dejaron buenos legados. Hasta el día de hoy, Señor, se les honra
al sacar predicaciones de su ejemplo, como en este caso, este joven predicador, Apolo, Señor. ¿Qué aspecto más importante? ¿Con qué humildad él aceptó la reunión con este matrimonio? Porque ellos no lo llamaron para avergonzarlo, no. Ellos también iban con un buen espíritu, porque ellos eran mayores en edad y también en conocimiento de las doctrinas del evangelio. Y él necesitaba ser instruido. Ya estaba en el ejercicio de la predicación. Eso lo iba a pulir más todavía. Bendito tu nombre. Dios amado, aquí tenemos tu palabra que es como un espejo para nosotros, donde nosotros nos podemos ver. ¿Cómo nos vemos, Señor? Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en esta hora y nos traiga convencimiento y aceptemos la realidad. Porque así, Señor, ahí donde comienza la restauración y la transformación de nuestra vida. Reconociendo, Señor, nuestra realidad, reconociendo nuestros errores. Bendito eres, Señor. Que podamos entregar de verdad todo nuestro ser, Señor. Y podamos trabajar en este tema tan importante de la humildad. Porque para tener un espíritu enseñable, se necesita la humildad. Padre, gracias. Concédeme, Señor, que en la próxima predicación de este tema vengan más hermanos. Porque este tema es muy importante. Si escucharan ellos este tema y le dieron lugar a que tu palabra llegara a sus corazones, pues, Señor, seguramente tendremos más asistencia al estudio de tu palabra los domingos para aprender, para ser enseñados, oh Dios. Bendito eres, Padre. Gracias te damos. Logra tus propósitos, oh Dios, por lo cual nos pones en el corazón la palabra que compartamos con tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Todo está en tus manos. Tus planes, aleluya, nadie te los podrá cambiar. Logra tu propósito, Señor, en nosotros. Logra tu propósito en esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En la otra predicación vamos a ver aspectos muy importantes acerca de tener un espíritu enseñable. Amén. Le decimos feliz noche de viernes a todos los de internet.